Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves con su programa de odontología y mucho más, en un día lluvioso, ¿sí? Nos haga una buena tormenta, andamos un poquito todavía mojaditos, pero un día lluvioso y bonito. Tenemos muchas cosas el día de hoy, ¿sí? Una gran entrevista con el profesor Carlos Barberi, ¿sí? Pero antes que nada reciban un saludo de la doctora, nuestra presidenta, la doctora Rosa María Alvarado, un caluroso saludo de ella y del doctor Arturo, puesto que hoy no pudo estar con nosotros porque tenía cositas que hacer en Tabasco, tenía que atender a sus pacientes en Tabasco, como cada mes tiene que ir a Tabasco. Esperemos que tenga un buen viaje, todavía va en carretera, pero todo perfectamente bien. Esperemos que con esta lluvia no tengamos ningún altercado en el sistema tecnológico, ¿no? Y ahora les agradezco mucho a nuestros nuevos productores que están con nosotros, ayudándonos aquí en la computadora, ¿sí? Perdón, ¿cómo se llaman, amigos? Eduardo y Olmo, ¿sí? Grandes amigos nos están ayudando aquí para que todo nos salga perfectamente bien. Bueno, pues vamos a tener unos seminarios muy buenos, fabulosos. Tenemos las fechas de los seminarios y algunas propuestas de las actividades que vamos a tener, puesto que no nada más es estudio. El día 1 y 2 de octubre va a estar el seminario del doctor Silverio Di Roca, que tenemos una sede propuesta aquí en la colonia Roma. Para ese día también, el día 1, el doctor Pres se va a presentar también en el Comey, y el día 2 y 7 también de octubre, el profesor Barberi va a impartir también su seminario. Estos seminarios van a ser vía online, su filosofía, su estudio, pero también vamos a tener una práctica que es los días primeros y el día 2, para que sea una práctica presencial donde vamos a tener el gusto de conocer al profesor Barberi, tanto como al doctor Di Roca como al doctor Pres, para que nos enseñen esa magia que tienen en las manos, ¿sí? Y cómo hacer un buen diagnóstico con el doctor Silverio Di Roca, cómo elaborar ese botón funcional y los aparatos de instaladores, y también con los aparatos de expansión ultrasensibles, método del doctor Barberi. Nuestro congreso magno va a ser el día 3, 4 y 5 de octubre en Ciudad Universitaria, en el auditorio Antonio Caso. Esperemos que aparten sus lugares, porque tanto para los seminarios como para el congreso de veras estamos teniendo bastante audiencia y llamados para tener estos lugares, ¿sí? Y máximo también con los doctores, que el día jueves 3 de octubre de 9 a 7 de la noche, ese día tenemos el congreso como ya les habíamos dicho, en el auditorio Alfonso Caso, de 7:30 a 8:30, ¿sí? Posteriormente vamos a tener una cena de bienvenida con los profesores y ponentes participantes. Y antes esperamos tener de 7:30 a 8:30, esperemos tener un gusto musical ahí mismo en el congreso, y esperamos tener que todos ustedes participen, ¿verdad? También en la cena que vamos a tener con los doctores y profesores invitados, para tener
ese gusto también de convivir y tener una familia que somos reunida con todos nosotros para tener esa bienvenida y disfrutar de nuestra amistad como siempre lo hemos hecho. El cupo nada más es limitado para 60 personas. El viernes 4 también vamos a tener, después del Congreso, que viene siendo de 9 de la mañana a 7 de la noche, un evento que va a ser baile disco en el Salón Rubí, con un cover económico, en donde vamos a también, nos permitimos sugerir que ustedes vayan vestidos a la usanza de esa época, en donde también vamos a tener unos premios para la mejor vestimenta de esa época. El sábado 5 de octubre, de 9 a 2, es el cierre del Congreso, en donde también pues van a tener muchos regalos, sorpresas, con todos nuestros participantes que nos están ayudando, ¿sí? En las casas comerciales siempre son unas admirables personas que nos apoyan para poder obsequiarles a ustedes algo muy estimulante que van a tener. El domingo 6, que es día libre, tenemos programada una excursión a la Basílica de Guadalupe, o probablemente a las pirámides de Teotihuacán. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo dónde les gustaría que fuera esta excursión, o podríamos ir también a hacer una visita guiada al centro de la Ciudad de México, conocer el Templo Mayor, las calles de la Ciudad de México que son súper hermosas, conocer esa historia que tenemos de nuestro centro histórico, andar por las calles de Madero, que son una cosa excepcional, con una visita guiada tanto para el Templo Mayor como para la calle de Madero, y después tener una agradable comida en algún lugar típico del centro de nuestra ciudad. Los costos son muy accesibles, muy accesibles, ¿sí? Y acuérdense que estos costos son de recuperación para que nos sigan apoyando los doctores, ya que lo hacen gratuitamente. Ellos vienen no cobrando absolutamente ningún centavo, simplemente por ese amor que le tienen a nuestra profesión y ese gran corazón y amistad que tienen con nosotros y ustedes, con la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos está apoyando, como es la FE Zaragoza, la universidad, el programa de vinculación con los exalumnos, ¿sí? Donde gran parte de este dinero va a servir para apoyar las becas de titulación de los alumnos de odontología, donde podamos ayudarlos, que tengamos ese corazón abierto que muchos de nuestros compañeros nos necesitan. Entonces es un costo pequeño para todo lo que les podemos dar a nuestros compañeros. La cuota de recuperación a los congresos de AMOCUAP, el 11º Congreso de AMOCUAP y el 6º Congreso de COMEI y la UNAM son de 700 pesos. La participación del doctor Silverio Di Roca es el día 1 y el día 2, así como
para el primer seminario, para las personas que apenas van a empezar con esta filosofía del doctor Di Roca, es el día 1 y 2. Para la gente avanzada es el día 7 y 8. El día 1, el doctor también Press va a dar su seminario del botón funcional distalador de Press en la institución de Comey, al igual que también el día 2 el doctor o el profesor Carlos Barberi va a dar su seminario. Tenemos muchas sorpresas y un gran programa para ustedes, en donde todo esto está funcionando a la perfección. Acuérdense que los lugares se están llenando, ¿sí? Los seminarios nada más van a ser para 15 personas, máximo 20 personas. Les suplicamos que por favor con anticipación nos llamen, nos avisen para poder apartar su lugar y no tengamos problema alguno. Bueno, pues ahora vamos a empezar con una entrevista con un personaje fabuloso, ¿sí? Que es el doctor Carlos Barberi, que se encuentra en Medellín, Colombia, donde nos va a platicar del método ultrasensible de los aparatos de expansión. Es un gran personaje. Pueden ustedes preguntar o hacer preguntas en el chat www.planeta2013.tv. Nos va a dar mucho gusto. El doctor y también perdón al teléfono 4752-2848. Ya saben que como todas las semanas les tenemos unas gratas sorpresas, ¿sí? Para poder estar atentos a su programa. Voy a tener el gusto de presentarles al profesor Carlos Barberi desde Medellín, Colombia. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estamos por allá? Buenas noches, doctor. Un placer saludarlos. Un placer saludar desde Medellín, como usted bien lo dice, de Colombia. Un saludo al pueblo mexicano y a todas las personas que nos escuchan. Es un placer para mí estar con ustedes. Gracias por invitarme. Adelante. Doctor, pues vamos a entrar, porque ya ve que vamos a entrar ahora sí que en onda, en plática, porque el tiempo es muy corto y usted tiene que dar una explicación muy amplia de todo de este aparato o aparatos, ¿verdad? Ya que es el autor del método ultrasensible de los aparatos de expansión. Doctor, permítame decir, ¿a qué se viene eso de ultrasensible, sí, en estos aparatos de expansión? Ya que casi siempre conocemos que son aparatos mecánicos, que son aparatos también hechos también por alambre un poco fuerte, ¿sí? Y ahora ese método ultrasensible, ¿sí? Se me hace así un aparato delicado, muy fácil de activar, ¿verdad? Solamente usted sabrá la magia del aparato, pero para eso lo tenemos, para que nos dé esa amplia explicación y que nuestros compañeros tengan ese gusanito de preguntarles y les cree esa inquietud. ¿Sí? Sí, doctor, pues usted nos dirá. Llámeme profesor. Recuerde Perdón, que, sí. que yo no hago práctica clínica, que solamente hago la biofísica de la ortopedia maxilar funcional, y a lo que me refiero, el concepto ultrasensible realmente son estímulos supremamente leves
es lo que busca el aparato. Toda la vida hemos movido el diente con unas fuerzas especiales de relativa magnitud. La propuesta es moverlos con estímulos más leves. Inicialmente el concepto se llamó estímulos insignificantes, pero finalmente fuimos avanzando y llegamos al concepto de estímulos ultrasensibles. Es básicamente un concepto de hablar del movimiento, del estímulo como tal, de pequeñas magnitudes. Eso alude a lo ultrasensible. Ahora, lo horizontal, el concepto se llama, hay dos conceptos, un extensor transversal y un expansor horizontal. Ahora, el concepto extensor alude a un solo plano del espacio y alude básicamente la ampliación transversal de las arcadas. Por eso se llama extensor. Y hay otro, dentro de ese gran método ultrasensible, hay otro concepto que es el expansor horizontal ultrasensible. Ambos son ultrasensibles porque están hechos con un material que es lo que vengo a mostrarles y que me parece muy interesante que ustedes me hayan invitado. Aquí estoy para contárselo. Pero básicamente el método ultrasensible es un concepto muy moderno que se va a manejar de una manera diferente y que va a suplir muchas necesidades existentes en la odontología o en la ortopedia maxilar universal. Es esto. Ahora, si están rodando las diapositivas, me dicen para que empecemos a pues vamos a empezar, doctor. Vamos a empezar a pasar las diapositivas. Empezamos con la diapositiva número 1, ¿sí? Sí. Es todo suyo el programa, doctor. Bueno, profesor. La diapositiva número 1 nos muestra una frase que busca revolucionar los conceptos, porque finalmente estamos hoy llenos de información, llenos de conocimiento, tenemos una internet, tenemos una academia universal, una forma de consultar y entonces por ello me parece que es el momento especial para hablar de conceptos modernos y de temas modernos interesantes, hablar de cosas diferentes y romper un montón de paradigmas que definitivamente nos han tenido anclados en un inicio del conocimiento. Pienso que se avecinan grandes cosas y por ende tenemos que avanzar en el conocimiento. Claro, pues. En la segunda diapositiva hay otra frase que complementa lo que estoy diciendo. Inquieta frente al conocimiento, frente a lo que tenemos que desarrollar hoy, porque el presente es hoy, el futuro es hoy mejor. Y si nos vamos a la tercera diapositiva, en la tercera diapositiva vemos un diagrama, un esquema, que si lo movemos rápidamente y regresamos vamos hasta la cuarta y regresamos a la tercera, quien esté manejando las diapositivas, podríamos estar mirando qué es el concepto ultrasensible en este efecto cinemático. Insisto, quien maneje las diapositivas, yo no las estoy viendo, me gustaría que moviera la cuarta hacia adelante y con intervalos de 1 o 2 segundos las regresara hacia la 3, es decir, 3 y 4, que moviéramos la tercera y la cuarta para que el televidente muévenlo así, 3 y 4, como si pasaras otra vez, así, o sea, como si estuvieran en activación el aparato, ¿sí? Eso. Adelante, otra atrás, vez. La 3 y la 4. Esto nos permite ver qué es el expansor horizontal ultrasensible, que es un aparato que funciona en 360 grados y se llama horizontal porque es un aparato concebido para ampliar las arcadas en sentido transversal y anteroposterior simultáneamente. De hecho, no existe un solo aparato en la historia que haga una expansión horizontal que haya sido concebido para eso. Lo horizontal, cuando necesitamos ampliar transversalmente una arcada y adelantar una premaxila o distalizar molares, tenemos que echar mano de muchas herramientas existentes y combinarlas. Este aparato fue concebido para hacer las dos cosas al mismo tiempo.
no existe un solo aparato en la literatura clínica que sea de orden verdaderamente horizontal y que tenga el término horizontal y que funcione en 360 grados. Este aparato, así como en la diapositiva 3 y 4, muestra que funciona hacia adelante. En la diapositiva 5 y 6 podría mostrar que distaliza por un lado. 5 y 6, vamos las 5 y las 6 con el cursor o con las teclas adelante atrás del teclado, nos permitirán mostrar que se puede pensar en distalizar. Ahora es importante aquí entender que esa distalización se da en la medida en que el clínico active solo a este lado. Si activa las dos asas distales, las dos asas más posteriores o más bajas en la pantalla, seguramente no podrá distalizar, sino que se irá la premaxila hacia adelante. Entonces, en la diapositiva 7 y 8 podemos ver, moviendo la 7 y la 8 adelante atrás, 7, 8, 7, 8, podemos ver cómo puede distalizar por el otro lado. Insisto, cosa que debe hacerse por separado. Para que se dé la distalización, debe hacerse un manejo por separado de este aparato, que apenas estamos mostrando el diagrama y que enseguida explicaremos qué es y en qué consiste exactamente. Si abandonamos las diapositivas y llegamos a la diapositiva 10, en la diapositiva 10 está el origen de ese concepto. Esto es un aparato que no era hecho con cobalto como son hechos los aparatos ahora, el extensor. El método ultrasensible es hecho con un alambre especial que se llama cobalto, del que hablaremos en un ratito. Pero inicialmente, hace tal vez 25 años, yo desarrollé este aparato que hay en la diapositiva 10, que se llamó el expansor doble acción, y que era un aparato que copié de pronto de los conceptos del profesor Frankel, Rolf Frankel, alemán, y de los aparatos expansores de alambre transversales de alambre que estaban de moda para ese momento. Por eso se llama doble acción. Esto es un aparato que tiene la posibilidad de ampliar. Pasemos a la diapositiva 11, de pronto a la 12, y hagamos la 12 y la 13 en cinemática, en movimiento adelante atrás, la 12 y la 13. La 12 y la 13 nos muestran cómo el aparato, las flechas adelante atrás, nos muestran cómo el aparato es capaz de expansionar adelante o atrás, y si llegamos a la diapositiva 14 y la 15, vemos que puedo adelantar atrás solamente, que puedo expansionar en un solo de los lados, y si llegamos de la 15 a la 10, o de la 16 a la 17, podemos ver que el aparato es muy versátil y muy dinámico. Así nació el expansor horizontal ultrasensible, así nació el método ultrasensible. Pero estos aparatos de las diapositivas 10, 11, 12, 16 fueron hechos en cromo templado, es decir, un 80% de níquel y un 20% de cromo. Era el alambre, y es el alambre que se sigue usando para la construcción de aparatos. Pero ante la aparición del cobalto, con la Casa Leone empezamos a traer el cobalto y a hacer aparatos de cobalto. Y el cobalto es un metal especial, un metal con una rigidez impresionante que no debería ser hecho para hacer movimientos dentales. Escúchenme la ironía. La esencia de este aparato es que está hecho en cobalto, y el cobalto no tiene la resiliencia que hemos considerado toda la vida ideal para hacer el movimiento de la pieza dental. El cobalto es un metal rígido. Es un meteoro similar al hierro, con una dureza similar, que casi que no debería ser concebido para hacer el movimiento dental. Pero el cobalto, si se activa minúsculamente, de allí el nombre ultrasensible, podríamos esperar de él unas respuestas y unos estímulos insignificantes que aquí hemos dado por llamar ultrasensibles. Si pasamos a la diapositiva 20, en la diapositiva 20 vamos a ver el extensor transverso. El extensor transverso es un aparato concebido
para expansionar transversalmente y ya sea distalizar por ambos lados los molares o distalizar por un lado y mesializar por el otro. El día que el clínico del mundo, escúchenme esto por favor, aprenda a manejar este aparato, el de la diapositiva 20 y 21 y 22, que lo podemos pasar y 21 y 22, el día que el clínico aprenda a manejar este aparato, el tornillo transversal habrá muerto. Porque un clínico que maneje esto podrá tener la posibilidad de hacer, como vamos a ver en la diapositiva 25, 26 y 27, y 28 y 29, que las podemos mover en simultánea adelante y atrás, insisto, desde la 25 hacia adelante hasta la 29 o hasta la 30. Regresar de la 30 a la 25 nos va a permitir llevar a la mente una imagen cinemática de qué es lo que puede hacer el aparato. Insisto, vamos a trabajar de la 30 a la 25, regresando, avanzando y regresando. Esto nos va a mostrar que este aparato es un aparato hecho en cobalto. Ese par de travesaños o barras transpalatinas son hechas en alambre cromo cobalto calibre 36 y los flancos laterales, o sea, los que están en las diapositivas en orden vertical, que tienen unas asas también, son básicamente concebidos para distalizar o mesializar molares, según se manejen, según se abran o se cierran, podrán manejar adelante, podrán distalizar o podrán mesializar un diente. Esos elementos verticales o laterales del aparato, no las barras transpalatinas, están hechos en un material que se llama el Giloy azul, que es un material que tiene mucho cobalto. Básicamente su principal componente es el cobalto, y entonces en esencia estamos hablando del aparato. El aparato también podría hacerse en cobalto, estas barritas podrían hacerse en cobalto calibre 32. Ahora, en este ejercicio que hicimos de la 25 a la 30, había unos movimientos severos, meramente didácticos, del aparato extensor transverso. Regresemos de la 25 a la 30 y veamos esa severidad del movimiento. Eso clínicamente no lo vamos a hacer. Esto es meramente didáctico. Los movimientos que se van a hacer durante la activación de este aparato van a ser minúsculos, insignificantes, estrictamente llamados ultrasensibles. Es decir, vamos a hacer unos estímulos leves, supremamente leves, que no van a permitir que la pieza se incline. Si a propósito de las diapositivas a alguien le diera por activarlos en esta magnitud, caeríamos en el error gravísimo de inclinar la pieza dental. La idea es llevar la pieza dental en cuerpo. La esencia de este aparato es llevar la pieza dental en cuerpo. Este aparato es el único aparato removible existente en el mundo con el que el paciente puede masticar cualquier tipo de alimento llevándolo puesto. Puede masticar cualquier tipo de alimento, incluso masticar chiclets, si así lo quisiera. Es un aparato que tiene un agarre impresionante y que el clínico, el profesional de la odontología, podría venderlo a sus pacientes argumentando que el aparato es fijo, porque no es fácil para el paciente quitárselo. Ahora vamos a ver más adelante unas uñas. El aparato no es así de simple como se está viendo en la diapositiva 30, por ejemplo, o en la 29, no es así de simple. El aparato tiene unas uñas debajo de cada uno de esos ganchos que conforma, que se llaman broches custodio. El nombre de ese broche se llama broche custodio. El broche custodio, lleguemos a la diapositiva 32. El broche custodio es una herramienta, un gancho de retención, tal vez el gancho de retención más novedoso y más retentivo que exista, que le permite al paciente masticar alimentos con este elemento de alambre sin que se retire de la boca durante el acto de masticación.
o sea, es un elemento de anclaje, el broche custodio. Este aparato tiene 4 broches custodios. Hay broches custodios 5 puntos, como el que tienen los 6, el 16 y el 26, y hay broches custodios como el que tiene el 24 y el 14, que son broches custodios 4 puntos. Debajo de esos broches, debajo de esos Adams que se aprecian en la fotografía, hay unas uñas de alambre nicromo templado que han sido machacadas para agarrar la pieza dental por debajo del cuello, por debajo de la unión cemento-amélica. Es decir, estamos frente a un concepto de retención que me perdonarán como lo voy a decir, pero estamos frente a un concepto de retención casi que superior a las bandas, pero un concepto de retención que se puede retirar y que se puede retirar por parte del clínico para hacer la higiene. En esencia, el clínico podría venderlo a su paciente como un aparato fijo, si así lo quisiera, y retirarlo para la alimentación y pues aprovechar para que el paciente venga a traer su cuota cotidiana de tratamiento. Pero insisto, el día que el paciente, y yo quisiera mover de la diapositiva 31 y 32, yo quisiera mover cinemáticamente la 31 y 32 adelante y atrás, 31 y 32, y saber que estamos frente a un aparato que el día que aprendamos a manejarlo, porque una de las cosas difíciles del aparato es el manejo, que es de lo que voy a hablar a continuación, el día que aprendamos a manejarlo estaremos frente a un aparato superior a los tornillos de expansión movibles existentes, con la ventaja de que este es fijo. Y alguien me preguntaba en algún lugar, ¿qué pasará si a estas barras transpalatinas no las abriéramos ultrasensiblemente, sino que las abriéramos y las separáramos medio centímetro? Es posible que hicieran una disyunción de la sutura media palatina, pero para ello, no lo vayan a hacer, por favor. Necesitamos pasar por la investigación que ha pasado este aparato para llegar al momento donde está. Entonces no lo vayan a hacer, diapositiva 31 y 32, no vayan a hacer estas activaciones tan severas que no nos van a permitir, que de pronto van a hacer muchos daños. Entonces entendamos que estamos frente a un concepto que se llama el método ultrasensible, y como ultrasensible que es, lo debemos de manejar. Perdón, doctor, qué bueno que nos, doctor, qué bueno que nos está diciendo que usted ha llevado una investigación de todo este tipo de aparatología y que debemos saberlo manejar para poder llevar a ese programa que usted tiene, ¿verdad? En donde podemos hacer una expansión transversal o sagital y llevando el diente en cuerpo, no inclinarlo. Entonces, para eso ese es el seminario, para aprenderlo a usar, a hacer y a manejar perfectamente este tipo de aparatología. Adelante, doctor. Así es, doctor. Bueno, sigamos hasta la diapositiva 37, que me permite contarles que el extensor transverso, que es este aparato, todavía no hemos llegado al expansor horizontal ultrasensible, el extensor transverso perteneciente al método ultrasensible de Barbieri es un aparato que yo puedo ampliar, ya sea más en el sector anterior o en el sector posterior. En la diapositiva 37 muestra que yo puedo abrir más adelante que atrás y que puedo distalizar. No en esta magnitud meramente didáctica, insisto. Entonces, si vamos a la diapositiva 38, la 39, la 40 y la 41 y 42, y las regresamos, las avanzamos y las regresamos, vemos el concepto broche custodio. Si nos paramos en la diapositiva 38, vemos 2 broches custodios y vemos las uñas por debajo del broche, por debajo de la porción de gancho de Adams, lo que conforma el broche custodio. En la diapositiva 39 lo podemos ver mejor, y en la 40 también. Movamos la 39 y la 40 adelante y veamos qué es el broche custodio, 5 puntos de la 39 y 4 puntos de la 40. Esta es la esencia del concepto, la retención por debajo de la unión cemento-amélica en cada uno de los dientes. Sigamos adelante y avancemos hacia la evolución de ese extensor transverso que se convierte en la evolución del método ultrasensible. Pasemos por la diapositiva 43
y hablemos de la evolución del método ultrasensible. El método ultrasensible, el extensor se convierte en expansor, es decir, en expansor horizontal. Ya no amplía en una sola dirección transversa, de donde toma su nombre, sino que actúa en el plano horizontal, es decir, amplía, distaliza o adelanta según el manejo clínico que le dé cada uno de los profesionales. Entonces estamos frente a un aparato superior, también hecho en cobalto, con el que según se haga el manejo, se podrá adelantar la premaxila, distalizar un molar, expansionar por un lado, expansionar por los dos, y sigamos adelante, avancemos por la 43, 44, 45, 46 lentamente, 47, 48. En la 49 vemos unos pines que tiene el aparato, que tuvo una evolución de la que no vamos a hablar hoy, que se convirtió en el marco plusal interactivo del profesor Samuel Roldán, un clínico ortodoncista que acaba de presentar en el reciente congreso en los Estados Unidos, el reciente congreso de la Sociedad de Ortodoncia, acaba de presentar un concepto del marco plusal interactivo que evoluciona indirectamente de este aparato y que va cementado, que va con mini implantes, pero del que no vinimos a hablar hoy. Entonces avancemos por las 50, 51 y lleguemos de pronto a las 52 y 53, adelante atrás, 52, 53 y 54, 52, 53 y 54. En las 52, 53 y 54 estamos frente al expansor horizontal ultrasensible de 360 grados. Es decir, un aparato capaz de adelantar la premaxila, de distalizar molares alternamente o de expansionar transversalmente según sea su manejo clínico. Este aparato, que se ve muy interesante en estas diapositivas, es un aparato de difícil manejo por el clínico. Ahora, el clínico doblador de alambres casi que se ha venido perdiendo. Tenemos que retomar esos conceptos y esa habilidad manual, y entonces para ello voy yo a México a estar 10 horas con un grupo de personas que quieren acompañarme a construir este aparato, a enseñarles a manejarlo, a hablarles un poquito del diagnóstico y del paciente indicado, aprender a construir el aparato, aprender a manejarlo, aprender a usarlo y aprender a entender el juego de la llave de oclusión molar. Porque este aparato básicamente centra su atención en la distalización de molares. El aparato se usa en el arco superior y en el arco inferior, y con base en ello podemos alterar la llave de oclusión más importante que tiene el ser humano en su componente maxilofacial, podemos alterar la llave de oclusión, ya sea en sentido transversal o anteroposterior, y hacer que la mandíbula acompañe a la maxila y haga un movimiento anteroposterior según el manejo que se le dé. Ahora, no es fácil explicarlo por este medio y en tan poco tiempo, pero vamos a hablar de cómo buscar mover la mandíbula con respecto a la maxila a base de moverle su llave de oclusión molar, la llave de oclusión más importante que tienen los componentes oclusales maxila y mandíbula. Vamos a aprender a mover esos molares y vamos a afianzar o a madurar la dentición permanente en un paciente de 12, 13, 14 años, y vamos a evitar las comunes exodoncias. En la diapositiva 54, aparece ya el aparato con una barra transpalatina de tracción. La de la 53 es de expansión, por eso tiene una flecha en medio, y la de la 54 es de contracción. Entonces hay barras transpalatinas en cobalto ambas. Hay barras transpalatinas de contracción y de expansión, que según se manejen, movamos la 53-54, que según se manejen van a ampliar
o van a contraer la distancia intermolar, básicamente. Entonces estamos frente a un aparato de 360 grados con la posibilidad también de mesializar los molares. Ahora, desde la mesialización de los molares, de la distalización de un molar y la mesialización de otro, tanto arriba, tanto en la arcada superior, tanto en la maxila como en la mandíbula, vamos a poder mover la mandíbula hacia adelante o hacia atrás y esperar que la mandíbula se reprograme en 37 días y volver a montar el proceso de activación de una sola de sus asas, excepto este aparato que tenemos enfrente, que es el de las diapositivas 54, que es un aparato concebido para activarle el concepto triasa. Triasa son las tres asas superiores de la fotografía que ustedes tienen enfrente, es decir, las tres asas del sector anterior, que se llama conjunto triasa, y que se activan simultáneamente buscando adelantar la premaxila. Entonces, vamos a aprender a manejar esto, los invito. Es un seminario de verdad, vamos a trabajar 10 horas y vamos a aprender a manejar este aparato y aprender a mover la llave de oclusión y a hacer cosas maravillosas con este aparato. Si nos vamos a la diapositiva 55, 56, ya empezamos a ver cómo el aparato, esto es un proceso, unas fotografías que me regaló un clínico amigo, donde ya el aparato empieza a crear espacios, tanto a conseguir espacio, perímetro transversal, a ensanchar la arcada, pero también a distalizar molares. 55, 56, digo yo. 55, 56. Cuando pasemos a la 57, todavía no lo hagamos, cuando pasemos a la 57, vamos a ver qué vamos a hacer con ese espacio que se consiguió en la distalización. 55, 56. Vamos a pasar a la 57. Y vamos, que el espacio que se había conseguido se recuperó porque el aparato tiene además un arco de contracción, arco vestibular de contracción, del que hablaremos algo en un ratico, pero vamos a la diapositiva 58 y 59, regresamos 58, 59, cinemática. La cinemática es esa capacidad que nos ofrece la electrónica hoy de llevar imágenes al cerebro del participante para que interprete cinemáticamente qué es exactamente lo que puede hacer un aparato. Es un gran ejemplo, es un gran elemento académico que tenemos que empezar a considerar y que me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, por eso me detengo a hacer esa aclaración. Llegamos a la diapositiva 60, donde se ven los espacios. Entonces, insisto, 58, 59, 60, tenemos los espacios y cerramos los espacios, no del todo. Pero aquí puede verse, aquí puede interpretarse qué es lo que hace el aparato. Aquí no estamos presentando un caso clínico para discutirlo, de hecho el caso no ha sido terminado, pero aquí, si movemos las 61 y 62, vemos lo que puede hacer el aparato, vemos frente a qué aparato estamos. Aunque la fotografía no tiene tercera dimensión, yo quiero que ustedes entiendan que el aparato, que ustedes vean, que no se dejen engañar y que vean que el aparato no inclina dientes. El aparato no está haciendo una batea o un paladar a base de inclinación de la pieza dental. De hecho, ahora de pronto vamos a ver una fotografía, una cefálica, una panorámica, perdón, y en esa panorámica vamos a ver el movimiento en cuerpo de los dientes. Ahora, el aparato cabe dentro del concepto ortodoncia invisible u ortodoncia lingual, porque el aparato lo único que deja ver son estos ganchos de Adams, es lo único que se le va a ver al paciente. El aparato, el día que lo conozcamos, va a cobrar gran magnitud, pero para ello tenemos que caminar por conceptos nuevos y desafortunadamente el ser humano de hoy vive anclado en conceptos arcaicos y no quiere desplazarse, no quiere hacer apertura, no quiere abrirse al futuro, y estamos frente a la gran tecnología y tenemos que tener mayor conocimiento con la información que tiene el clínico de hoy. Debe tener más conocimiento que todos esos señores tan sabios que veneramos, pero que contribuyeron en la evolución, y no podemos dejar
que la academia se quede anclada en lo que nos mostraron ayer y creamos que se paró el conocimiento. Vamos adelante, por favor, y vamos a mostrar cosas, vamos a crear cosas, porque estamos dotados de información, tenemos la electrónica, tenemos la internet, y es el colmo que estemos todavía anclados en conceptos que pienso yo son importantísimos, pero que hay que avanzar y cambiar de paradigmas, por así decirlo. En la diapositiva 64 y 65 se aprecia el retenedor del concepto ultrasensible. Se llama retenedor EHU cobalto. Ese es el nombre de este retenedor. Ahora, no necesariamente tiene que usarse para retener el tratamiento con el concepto ultrasensible. Se puede usar como un retenedor posortodóncico. Es un retenedor fijo con el que el paciente podrá masticar todos los alimentos que quiera, distinto al retenedor lingual fijo, que crea todos los traumas de higiene del mundo. Este aparato el paciente se lo puede quitar, el clínico se lo puede quitar y hacerle profilaxis. Estamos frente a un excelente retenedor, nutrido también del concepto broche custodio, que es un concepto interesante, con el que el paciente entonces estaría frente a un retenedor fijo que tiene la posibilidad de retirarlo del clínico, hacer alguna higiene, y un retenedor excepcional definitivamente. El día que lo conozcamos vamos a saber de qué estamos hablando. Finalmente hay otro aparato, que es el aparato simple, que se llama el aparato 180 grados, que lo vamos a ver en la diapositiva 66. Pasemos a la 66. El aparato 180 grados es un aparato que, según lo maneje, avancemos a la 67 y regresamos a la 66, 67, 66, según se maneje en la maxila o en la mandíbula, el aparato podrá conseguir espacio hacia atrás. El aparato 180 grados solo distaliza, no adelanta premaxilas. El que adelanta la premaxila es el 180 grados. Este aparato solo distaliza. Movamos 66, 67 adelante, con intervalos tal vez de 1 o 2 segundos. Y llegamos a la 68, donde se termina el tratamiento. Esta diapositiva es una diapositiva que muestra el aparato. Perfecto. Vamos a la diapositiva 69, perdónenme. Yo no estoy viendo las diapositivas que ustedes ven, pero yo estoy viendo otras, las mismas, pero en otra parte. Entonces vamos a ver la diapositiva 69. 69. En la diapositiva 69 vemos un caso de tratamiento, una diapositiva que me envió un clínico muy interesante. Se ve, esas flechas nos denotan las exodoncias de los ochos, y es importante llegar a este punto. Aquí se piensa en exodoncias de los ochos, no en exodoncias de los cuatros. El método ultrasensible está concebido para abortar ese proyecto cotidiano de exodoncias de los cuatros. El aparato está concebido para conseguir espacios y para pensar en distalizar molares. Ahora, muchos clínicos y alguna literatura del mundo habla de la no distalización de molares. La distalización de molares debe hacerse en cuerpo. La distalización de molares no puede hacerse inclinando los dientes. Ahora estamos frente a un aparato capaz de distalizar la pieza dental, los molares particularmente, los 6 y los 7 simultáneamente, sin inclinarlos en su alvéolo. Si aplicamos la esencia del concepto, este aparato no se llama el aparato Barberi, se llama el aparato expansor horizontal ultrasensible, y ese término está hecho para que el estudiante respete esos conceptos, sepa que actúa de forma horizontal y que hay que activarlo ultrasensiblemente, y que las asas no deben separarse, sino solamente 1,5 milímetros cada uno de ellas. Quien no vaya al taller, quien no vaya al seminario taller que vamos a hacer en México el día 2 del mes de octubre, y el día 7 del mes de octubre hacemos otro, quien no vaya al taller
espero que si va a usar el aparato, no active sus asas, no haga activaciones superiores a medio milímetro. Estamos hablando de cobalto, estamos hablando de un elemento que tenemos que respetar. Es un elemento como el hierro, con el que se podrían hacer muchos daños. Quien no vaya al taller, por favor, si lo usa, piense que tiene que activarlo de una manera especial, ultra sensiblemente. Ahora, el aparato, además de estos problemas del manejo, tiene otro problema, que es la construcción. El aparato no lo puede construir un técnico que no haya sido formado para ello, que no haya tenido una instrucción para manejar ciertos tips importantes, muy simples para él, que sabe doblar alambres y poder poder construir. Ahora, invito también el Comey y el Yamocoa y todos ustedes están invitando también a un grupo de técnicos, porque si vamos muchos clínicos a hacer este aparato, pero no llevamos técnicos, es posible que nos quedemos enfrente de un aparato muy interesante que no sabemos construir y que tampoco sabemos manejar. Entonces, atentos con esto. Están invitados todos los técnicos y todos los clínicos de México. No tenemos sino 15 cupos el día 2 y 15 cupos el día 7. Están invitados todos a que aprendamos a construir el aparato. Sigamos adelante con la diapositiva 70, 71, 72, 73. De esto no me voy a detener a hablar mucho, pero quiero que lo pasemos porque nos va a ayudar a entender, y sé que estamos sobre el tiempo. Estoy a merced de ustedes cuando me quieran suspender, aunque quisiera que me dieran otra horita, si no les molesta. Sigan ustedes adelante. Profesor, 5 minutos más, porque ahora sí que estamos sobre el tiempo. Perfecto, sigamos entonces con las diapositivas y lleguemos hasta la diapositiva 90, pero pasémoslas para que los participantes vean todas las diapositivas. La diapositiva 90 es interesante porque vemos las uñas y vemos el desgaste para buscar la unión cemento-amélica, que igualmente vamos a encontrar en la diapositiva 91 y tal vez 92. Parémonos en la 92 y veamos que estamos frente a 14 uñas de retención tiene cada uno de estos aparatos, y eso es lo que le permite hacer su trabajo. Pasemos a la 93. Lo que le permite hacer su trabajo de una manera especial. Vamos a la diapositiva 94 y hablemos de un plano de relajación o desprogramación que puede incorporarse al aparato, que también lo vamos a estudiar, un plano metálico para hacer una excitación neural de los bordes incisales mediante estímulos no comunes y corrientes, sino estímulos piezoeléctricos que van a provocar la egresión de los molares posteroinferiores. Es decir, va a haber una excitación de los incisivos inferiores para provocar extrusión o egresión, para aludir el proceso dentoalveolar completo y no el diente. Vamos a hablar de egresión. Pasemos a la diapositiva 95 y a la 96 para ver qué es el plano metálico o la rampa de desprogramación que puede tener el aparato. Y sigamos adelante con las diapositivas 98, 99. La 99 está puesta en un caso donde está llevando ortodoncia, no es el mejor caso. El aparato está hecho para manejarse sin brackets. Pasemos 101, 102. Veamos casos clínicos de aquí en adelante. 104. El 104 es el arco de contracción para distalizar los bicúspides y recuperar un espacio que se ha conseguido mediante el aparato ultrasensible. 105, 106, del que no les hablaré, pero tiene una carga, tiene un anclaje diferente. En fin, son muchos aparatos, y si seguimos avanzando, avancemos 112, 113 y 117. Me parece importante llegar a la 118 para que veamos la activación. 118, 119, 120, 121, 122. Todos estos tips los vamos a ver en la Ciudad de México. Si se animan a acompañarme, allí estaremos. 126, 127,
todas estas diapositivas, todo esto es lo que vamos a aprender. Esto ya estamos en el manejo clínico del aparato, 131, 132, que es el conjunto Triasa, del que les hablé hace un rato, 132, 133, conjunto Triasa, y otros elementos que nos van a permitir, veamos las 136 y 137, que también nos van a permitir entender muchas cosas, no solo en él, sino en el retenedor como tal. Sigan ustedes adelante, creo que estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Sí, doctor, adelante. Sí, profesor, pues algo muy especial nos va a traer, doctor, ¿no? Y de veras, los compañeros que se pierden este seminario, caramba, de lo que se van a perder, ya que vamos a tener la oportunidad de contar con usted aquí en las instalaciones del COMEI, ¿sí? Y aparte que también nos va a dar las pláticas por online, ¿sí? No nada más van a ser presenciales, sino para que llevemos un estudio como debe de ser y tengamos las armas especiales para poder manejar estos tipos de aparatos que de veras son algo inigualable. Sabiéndolos manejar vamos a tener un armamento impresionante para nuestros casos y poder llevar al éxito a nuestros pacientes. Como usted bien lo dice, aparentemente en las diapositivas se ven muy fácil de hacer, pero si no tenemos los estudios necesarios podemos meternos en problema. Entonces esperemos que los compañeros se inscriban al seminario el día 2 y 7 de octubre con usted. Son cupos nada más de 15, máximo 20 personas. Ya tenemos algunos inscritos, esperemos que no desaprovechen. Y no nada más estamos hablando de doctores, sino usted también bien lo dice, los técnicos pueden inscribirse para poder elaborar este tipo de aparatología, que vemos que es un armamento tremendo el que nos trae. Esperemos poderlo explotar tremendamente, pues empieza el seminario a las 9 de la mañana y termina supuestamente hasta las 7 de la noche, pero sabemos que podemos contar con usted un poco más de horas, ¿verdad? Como dicen ustedes, hasta que el cuerpo aguante. Doctor, pues le agradezco toda su atención y esta amabilidad que ha tenido con nosotros, ¿sí? Lo esperamos aquí para el día 1 de octubre y también supuestamente va a estar con nosotros en el congreso que empieza el día 3, 4 y 5 de octubre. Entonces ahí podemos tenerlo, estrecharle la mano y exprimir sus conocimientos. Un abrazo, doctor, muy amable. Sí, desgraciadamente se nos cortó la comunicación, pero esperamos al doctor al profesor Barberi el 2 y el 7 de octubre, el 3, 4 y 5 de octubre en nuestro congreso. Por favor, con anticipación inscríbanse para que podamos darle la atención adecuada que se merecen. Que tengan muy buenas noches, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Amate.